Hola, muy buenas tardes. Tengo la suerte y la fortuna de contar en esta ocasión para nuestro programa Disidencias con Francisco Amores, un gran amigo, un gran investigador, un gran lector que ha indagado gran parte de su vida en torno a lo que dice relación con las distintas disciplinas esotéricas y también él colecciona y tiene una abundante biblioteca, la verdad que es envidia de muchos de nosotros, porque cuenta con notable material bibliográfico respecto de distintas organizaciones ocultistas y esotéricas chilenas. Es por eso que he querido invitarlo para que hablemos un poco acerca de la historia del esoterismo y el ocultismo nacional. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo estás tú? Todo bien, todo bien. Oye, amigo, vamos a partir situando un poquito ciertos conceptos, ciertas ideas para que después ya vayamos derechamente a lo que nos convoca, o sea, la historia. Pero antes de eso tenemos que definir un poco de lo que vamos a hablar, porque en el lenguaje común hay palabras que se emplean como si fueran lo mismo. Hermetismo, hasta nueva era, esoterismo, ocultismo. Entonces, hagamos unas precisiones especialmente en lo que es esoterismo y ocultismo. ¿Qué nos podría decir al respecto como para ubicarnos un poco en lo que vamos a hablar? Ya, vamos a hacer, bueno, en la parte documental podríamos decir que la palabra esotérico o esotéricos, que viene del griego, que significa del círculo interior, aparece como en el siglo II después de Cristo en los escritos de Luciano de Samóstrata. ¿Ya? Eso es como una cosa. Y con decir esto que ya del círculo interior ya nos da una idea de lo que significa. Entonces, en aquellas organizaciones religiosas, filosóficas y religiosas, como podría ser una academia neoplatónica, los esotéricos eran los del círculo interior. En el siglo XX, quien recoge como un poco esa idea, que uno lo puede ver, no me recuerdo, es un libro de Gurdjieff Uspensky, donde él habla de lo esotérico, lo mesotérico y lo exotérico. ¿Ah? Ahí hay como una herramienta como para analizar. O sea, no podría pensar que, por ejemplo, ir a misa, por decirlo así, es algo exotérico. ¿Ah? Aunque en el cristianismo es un poco más complejo eso, pero antiguamente no era tan así. ¿Ah? O sea, los primeros cristianos, por ejemplo, la comunión era algo esotérico, no todo el mundo podía comulgar. O sea, usted no ha hecho la comunión, por favor, retírese para afuera, les toca a los que han comulgado, por ejemplo. Claro. ¿Ah? El círculo interior, volvemos con ese tema. ¿Ah? Simplemente me parece una manera adecuada de enmarcarlo. ¿Sí? Ya pasando hacia más adelante, estas palabras aparecen de nuevo usadas en francés y después en inglés, ¿ah? Con connotaciones más o menos similares. La que la hace famosa, en el fondo, esta palabra sería Madame Blavatsky. ¿Sí? Simplemente. ¿Cómo Por el pasamos otro al lado, ocultismo? Claro. exactamente, por otro lado ahora el ocultismo. ¿De dónde viene esto del ocultismo? Todas las relaciones van en que viene de la idea de ciencias ocultas, de la filosofía oculta, como diríamos, de Agripa, por ejemplo. Ahí ya está como acuñado ese tema, a filosofía oculta. ¿A qué se refiere? También a estas como ciencias de lo oculto, de lo que no se ve, podríamos decir. Ya en Francia, ya alrededor de 1800, en un diccionario aparece el ocultismo. ¿Ah? El ocultismo. Pero estaba referido más bien a la idea de como cierto secretismo, cierta clandestinidad en contra de los aristócratas y de la cuestión clerical. ¿Ah? Y a posterior, un autor masónico ya lo empieza a agarrar como con esta idea de algo más, como se me relacionaba a la ciencia oculta, a todo este como conocimiento del Renacimiento, básicamente como Agripa, como viniendo en esa misma línea. ¿Ah? Y quien recoge esto es Eliphas Levi, y a través de Eliphas Levi llega a nuestra idea, a nuestra época más o menos, la idea del ocultismo como esto, como que relacionado como con lo esotérico, por decirlo así. ¿Ah? Y se confunden estas dos palabras durante todo el siglo XX prácticamente, hasta los académicos más o menos, que empiezan a ser como un poco más rigurosos, pero es una forma de subdivisión. Entre medio está René Guénon, ¿ah? que define la cosa de otra manera, más similar a esto de que lo esotérico es como lo secreto en una religión, ¿ah? Donde están quizás las verdades operativas de esta religión, práctica operativa, y lo oculto, más bien dicho, son ciertas ciencias, algunas como ciencias tradicionales, o prácticas como mancia o cosas así. Podríamos verlo más o menos así.
¿no? Perfecto. Y obviamente también en inglés lo hace famoso también en la época, así como de Madame Blavatsky también se hace famoso la palabra ocultismo. Perfecto. Claro, es interesante cómo estos términos en algún momento terminan mezclándose y Claro. cuesta a veces como definir cierta No solo ciencia. mezclando, sino Ujú. confundiéndose. O sea, también creo que hablamos hace un rato de eso, por ejemplo, los ocultistas del sector alemán, o los checos como Franz Bardon, Claro, utilizaban la palabra hermetismo como sinónimo de ocultismo. O sea, tiene un libro que se llama Iniciación al Hermetismo, y si uno lo revisa, lo que hay, o sea, de hermetismo prácticamente no hay nada. nada. Sí. No hay alquimia, no hay Hermes Trismegisto, más que las menciones, pero el ocultismo, así como se entiende generalmente, claro, hay prácticas, no sé, pues, cree su propia larva astral o su proyección astral o cosas así. Exactamente. Ahora en Chile, bueno, también ocurre ese proceso de confusión y a veces cuesta como diferenciarlo. Pero para que la gente, eh, bueno, aquí vamos a tener que ser como bien amplios, bien laxos en este tema y de repente vamos a estar hablando quizás de un grupo que está más vinculado al ocultismo que al esoterismo, pero tenemos que hacer esa salvedad porque es como imposible hablar solamente de lo puro esotérico en Chile, porque aquí se mezcla mucho, entonces de repente hay autores que quizás tienen como ciertas vetas esotéricas en algún momento y después como que cosas medio ocultistas. Ahí vamos a ver quiénes, por O más ejemplo. bien al revés, yo diría, o sea, Claro, deviene yo creo que del ocultismo elifas leviano, ¿cachai? Que tiene todo este como también trasunto como esotérico alrededor, ¿cachai? Porque Elifas Levi obviamente va hacia la cábala, hacia el cristianismo místico, va hacia esos lados, hacia citar como tradiciones, pero está en un ambiente romántico, porque es un esoterismo romántico, occidental, cristiano, que es lo que es Elifas Levi. Y de claro, ahí, o sea, y de ahí Elifas Levi influenció todo el resto, o sea, eso es súper claro. es innegable, sí. Bueno, acá en Chile, entonces vamos a estar, eso para que la gente lo tenga claro, vamos a estar hablando quizás de repente de grupos que puedan estar en un lado u otro o que a veces también se confunden un poco las cosas, pero que igual revisten como un gran interés. Entonces, de los grupos que parten en Chile, de los primeros que llegan, ya sean ocultistas o ya sean esoteristas, del tiempo como más cercano a nosotros en el tiempo, ¿cuáles podrías tú destacar? Por ejemplo, no sé, Rosacruces, masones, ¿Qué quieres teósofos, más o decir menos. con más cercano en el tiempo? Ah, claro, porque podríamos ¿Qué quizás, década? ¿Qué año? ¿No? sí, porque claro, no, más o menos como el Chile republicano, como desde los inicios de la República, como para no perdernos, porque quizás podríamos encontrar hasta un esoterismo mapuche, magia mapuche, ¿cierto? Entonces, no, hablemos solamente de lo que tiene que ver con los republicanos, 1810, 1818, como en adelante. ¿Cuáles serían los primeros grupos Ah, ya, ok. que empiezan Sí, a si, vislumbrarse? si hablamos de la República de Chile, entonces, Ujú. no del territorio de lo que hoy es Claro, Chile, ¿ya? Quizás los primeros que podrían vincularse a una idea como esto podrían ser los masones. exacto. Pero los masones en aquella época ya era una cuestión racional, si bien recurren al conocimiento del emblema, un conocimiento simbólico todavía, uno lo puede ver incluso citado en esta película de los héroes de Chile con José Miguel Carrera, donde le preguntan por Marte, por ejemplo. Entonces, él, claro, conocía esta cosa mitológica, entonces, ¿qué tipo de Marte es usted? Entonces le dice ambos, ¿cachai? Refiriéndose al Marte como campesino, la cuestión agrícola, como al Marte guerrero, por ejemplo. O sea, ahí hay Ujú. un conocimiento en esa pequeña cita, una cuestión mitológica. O sea, uno dice, ok, ¿cachai? Los aristócratas de aquellos tiempos tenían un conocimiento mitológico, se usaba, se llevaba, ¿cachai? No solo eso, sino los conocimientos de los símbolos, o sea, qué significa el estrella de 5 puntos, cosas así. Era más o menos usual dentro del mundo masónico, ese es el conocimiento de los emblemas, de los símbolos. Pero por otro lado está la cuestión racionalista y eso como que podríamos pensar que mata un poco la idea de lo mágico, por decirlo así, aunque lo mágico está a la orden del día. O sea, descubrí hace un par de años que si bien es como mostrado de lado, era parte del acervo, todavía era parte del acervo. O sea, el vecino hace magia ceremonial, ok. Ujú. Eh, para poder avanzar un poco, no los grados superiores, evidentemente, y al alero de la masonería
es promovido el espiritismo. ¿Por qué el espiritismo? Bueno, en contra de lo clerical, que era una cosa típicamente masónica. Entonces, el asunto que tú mismo puedes llegar a tener contacto con los espíritus o con una realidad superior y todo eso. Y hay que pensar que no solamente era la vinculación al espiritismo porque se te haya muerto un familiar y todo eso. O sea, no sé, Arturo Prat invocaba el espíritu de Platón. Ni más ni menos. Para que Claro. veamos de qué estamos hablando. O sea, y Allan Kardec, el espíritu de Cristo y así, o sea, era un poquito diferente de, pucha, se murió mi abuelita, se murió mi hijo, quiero terminar de hablar con ellos, cerrar alguna cosa, qué sé yo. O sea, no, porque quiero hablar con Platón. Oye, Otro de cosas. a propósito de algo que tú mencionaste, la masonería y el conocimiento, por ejemplo, de ciertos aspectos mitológicos, pero también de los emblemas. Y de inmediato me viene a la mente este libro de Gastón Sublet, La estrella de Chile, donde él lanza una teoría respecto de que la bandera chilena en el fondo tendría como un alto significado esotérico y bueno, ahí especula en torno a la estrella de Arauco, Bernardo Higgins. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Crees que tiene un sustento real? O sea, como diríamos, Soule es bastante imaginativo en algunas cosas. A Uh-huh. mí me gusta ese libro, creo que pensándolo como teoría, claro, es posible que haya habido esta cosa. Bueno, como dice la bandera original, está hecha con otras proporciones que no tienen nada que ver con la de ahora, que es más corta, está la proporción áurea, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Entonces, puede ser que como acervo común, volviendo a hablar de las cosas, también esta geometría quizá un poco más sagrada, ¿ah? Existía en ese tiempo, estaba más cerca, podríamos pensar un poco eso. ¿Sí? Y la inclusión, claro, de lo mapuche, bueno, también tiene un dato ahí que no sé de dónde lo habrá sacado, y si se puede corroborar que el hecho de que Javier Carrera se habría vestido de machi y que en aquella época era como bien visto por estos aristócratas criollos saludarse de Mari Mari, por ejemplo. Mira, Me parece interesante un poco eso. También el hecho de que Bernardo Higgins hubiera tenido como una especie de nana mapuche, sí. las cosas así. Como que había una cercanía. Yo creo que siempre eso como que hay, o sea, uno con lo que convive, a menos que lo rechaza absolutamente, tiene una cierta cercanía, se interesa, no sé, me parece que es Ahora, en posible. cuanto a los colores de la bandera chilena, uno podría decir que no deja de ser interesante el blanco, azul y rojo, porque en alquimia el color azul se suple por o sea, cuando no está el negro se suple por el azul. Entonces uno podría decir que también están como los tres colores de la opus alquímica. Eh, Claro, podría haber algo de ese Podría haber tipo, algo igual de eso. otro tipo de correspondencia simbólica. Bueno, me imagino también los colores de la bandera de Francia, Sí, de la República de Francia, que podrían haber algún nexo ahí. ¿Sí? Pero innegablemente se puede haber elegido con algún sentido simbólico, es eso, más o perfecto. menos posible. Y en Quizás cuanto, detrás algo alquímico, como dices tú. claro. Y ahora en cuanto al espiritismo en Chile, ¿cómo llega el espiritismo? Porque claro, de la masonería se sabe bastante, hay libros, ensayos. Espiritismo hay uno por ahí, o dos quizás, pero mucho menos, porque de hecho los masones siempre hablan y estudian mucho como su propia historia. Pero del espiritismo chileno, para la gente que no conoce mucho, ¿qué se sabe? ¿Dónde habría partido? ¿A qué ciudad llegó primero? ¿A qué personas? ¿Qué podemos saber? Si no me equivoco, era Chillán o algo así. ¿Ah? ¿Ya? O sea, o Talca o Chillán, no tengo en este momento la seguridad absoluta. Hay un par de libros, por lo menos un par de escritos sobre el espiritismo, está ese ¿Ya? Voces de Ultratumba, que si bien es como medio picoteado, te deja claro más o menos algo de la historia del espiritismo. Bueno, el espiritismo llega, es combatido evidentemente por la iglesia, así como algo satánico en algún punto, ¿ah? Uh-huh. Demonizado. Y si somos más precisos, el espiritismo no sería algo o esotérico, porque de hecho era más o menos público. Privado sí, pero no cerrado. ¿Sí? Esa es una diferencia. Y en el avanzar del siglo, por ejemplo, 1862, empiezan a aparecer las publicaciones, aparecen los grupos, podemos destacar ahí siempre a Arturo Prat, pero no solo a Arturo Prat, en la familia de Prat ahí
no recuerdo el nombre de si era un primo o tío o algo así, que es quienes se convierten en el maestro de Jaime Galtés en ese sentido. O sea, cuando ya estamos hablando del siglo XX después, con Jaime Galtés, cuando era joven, tendría alrededor de 20 años, y él va a tratar de recuperar unas cosas de su padre al paraíso, y él se encuentra con uno de estos dos personajes que eran como unos viejitos ya a esa altura, y que él lo ve y le dice como que usted tiene algo, venga a verme. Y era en la gobernación, ¿cachai? Tenían una oficina en la gobernación precisamente de Valparaíso, y ahí es donde le enseñan algo y Jaime Galtés cae en trance inmediatamente y tiene este famoso trance donde habla del vaporitata que se hunde y alguien, creo que era el cocinero o un tripulante, le dice que vayan a dejarle un mensaje a su señora que habían unos pesos en una lata que estaba escondida en tal parte de su casa, ponte detrás de la estufa o algo así. ¿Ah? Entonces parten al Mercurio y ven si es que hay una noticia, pues. Y no hay nada, no había pasado nada, y se van yendo, y cuando se van yendo llega la noticia de que se acaba de hundir este vapor. Entonces parten con estas instrucciones bastante precisas, dónde era la casa, en el cerro tanto, a darle este dato, el pésame por decirlo así, pero por lo menos darle este dato donde estaban escondidos estos ahorros que podrían ayudarle de alguna manera a esta familia. Ese es Bueno, como un detalle, así como del espiritismo. Y en general el espiritismo se desarrolló en círculos familiares, o sea, había otro círculo familiar importante que era el círculo de las Morlas. Las Morlas claro. eran unas mujeres muy especiales que vivían en lo que hoy es el Hotel Hyatt de aquí al lado de Plaza Italia. Bueno, Isabel Allende, la escritora, Claro, posiblemente. ella las cita, exactamente, ella las cita. Y hay un libro que se llama Las Morlas también. Ahí uno puede como leer la historia de estas niñas, hijas de diplomáticos, criadas prácticamente puestas adentro, con cualidades como bastante grandes con respecto a este mediunismo y se generaban ahí reuniones, ¿cachai? Donde iba como la aristocracia, qué sé yo, incluso algunos charlatanes intentando hacer algún negocio, vendiendo velas y esas cosas. Oye, y Iris parece que también se vinculó de alguna manera a este tipo de cosas de De las espiritismo. como importantes señoras de la época, con respecto a eso, claro. O sea, podemos concluir que el espiritismo igual llegó a un nivel, a un estrato O sea, social alto, pero también a... exactamente, pero es que ahí va la cosa. Mm, Primero aparece como en un estrato, digamos, como ilustrado, ujú. estoy pensando como en los masones y todo eso, pero que tiende hacia la clase alta, y hay un diccionario, citado en este libro, Voces de Ultratumba, donde el diccionario como obrero popular, una cosa por el estilo, donde dice, también la clase obrera está al tanto de las cosas del día y participa de la teosofía y el espiritismo. Una frase así como enaltecedora. Cosa que era cierto, o sea, había muchos círculos anarco-espiritistas. Eso, sí. Sí, ¿Eh? eso me llamó la atención. Yo me acuerdo que un chico un tocayo, Sergio, no recuerdo el apellido de él, que escribió un libro sobre historia del anarquismo en Chile. Él me hablaba de eso en algún momento, me decía, Tiri, que tanto te gusta el esoterismo, sabes que he buscado y encontrado como vinculaciones anarquistas con el espiritismo y también con el vegetarismo o Bueno, vegetarianismo el y también con el vegetarianismo, claro, con naturismo. otros nombres, con otros nombres. Claro, y el naturismo también. Sí, Al parecer era porque se buscaba como una cultura distinta a la cristiana católica, quizás por ese lado más que nada. bueno, eh, también hay un dejo de cosas científicas en aquella época, o sea, está la famosa, bueno, el higienismo, por decirlo así, claro, ¿sí? Que es como, que todo esto viene un poco como de cierta forma europea de la salud, que bordean en el fondo lo que ahora es como terapias naturales, pero en ese tiempo no era tan así, pues en ese tiempo era parte de lo que se estaba experimentando, no era tan como marginado, por decirlo así. ¿Sí? ¿Ah? Eso sucedía, o sea, los baños de sol, esa cuestión de comer ajo en la mañana, todo un sí, montón de cosas. esa Y eta se cachariana, vincula también el nudismo también en esa época. exactamente. Y los Rosacruces, ¿qué sabemos de la llegada de los Rosacruces? ¿Cuáles habrían sido las primeras órdenes? Por ahí se dice que Krumheller incluso estuvo acá en Chile y se casó con, eso lo supe como de buena fuente, con una chilena que era de Sí, Concepción. se casó exactamente en Sí, Concepción. ¿Ah? O sea, la vida de Krumheller se puede también utilizar para entender lo que un buscador, que está ahí, alrededor de 1900 le sucedía.
Primero se muere su madre, o sea, él pasa de Alemania a México, de México a Chile. Y se muere su madre y él queda como con esta inquietud y empieza a investigar el espiritismo. ¿Ah? Tuvo una revista llamada El Reflejo Astral. ¿Ya? Francamente, él dijo, nunca quiso por respeto, ¿cachai?, invocar a su madre. Y de ahí un señor, ¿cachai?, como importante, parece que estaba haciendo una gira por acá. No sé si era León Denis o alguien así como importante en el espiritismo español, me parece. Le regala una colección o la doctrina secreta o Simbel, una de esas dos cosas, la colección completa, o sea, era un Ya. tesoro. Y claro, y un joven ahí en alrededor de 1900 se vuelve mono con esta cuestión y en la luna de miel, que se van a dar una vuelta por Cuba con esta señora chilena, se afilia a la teosofía en Cuba. Había teosofía en Cuba. Ya. Bueno, después vuelve, se interesa por algo más práctico. O sea, ya está la teosofía, hay muchos datos, puede ser un poco abrumador, qué sé yo, pero ¿dónde está la papa? ¿Dónde está lo práctico? Y ahí, a través de algunos contactos, se escribe con Papus, y Papus lo manda con un practicante de su escuela que vivía en Chile, el señor Clemens. ¿Ah? Y el señor Clemens, o sea, primero la imaginación de este joven Krumheller es que el señor Clemens iba a ser un mago así de barbas largas y túnica. No, el señor Clemens era un comerciante bastante pudiente, ¿eh? Y lo recibe y claro, y empieza y le muestra que él, claro, hace cosas que resultan. Por lo menos es lo que decía Krumheller. ¿Mm? Y se convierte como en su discípulo de alguna manera. De ahí pasa a otro personaje que se convierte ya ¿cómo se llama?, en su preceptor, que es el doctor Gilgois, con el que parten a varios viajes aquí ¿cómo diríamos?, de investigación por Sudamérica. Hacia el lado mapuche, hacia el lado incaico y varios viajes más. Eso alrededor de 1900. El doctor Gilgois escribe un libro que se llama El oculto en los aborígenes de Sudamérica, una cosa así. ¿Mm? Donde hay un capítulo bastante grande sobre la cuestión mapuche, la medicina y todas esas cosas. ¿Ah? Entonces es interesante pensar que ya desde principios de siglo, quizás por la misma cuestión teosófica, esta idea de que América son los resabios de la Lemuria o de este continente de Mu, o de la Atlántida, ¿ah? Hay algo aquí en América. Entonces los buscadores también integran toda esta cosa indígena como un conocimiento interesante. Los calendarios, las prácticas médicas, todas esas cosas. Eso se muestra mucho en el anuario Bukele y después anuario Kier, que hay todo Claro. un acápite que es americana, que aparte de Americanismo, tal cual. americanismo, ¿cierto? Claro, eso es como algo muy novedoso quizás, como muy interesante, muy propio. Ahora, respecto a Grumheller, claro, porque él se vincula también con el rosacrucismo y hay un vínculo con Aleister Crowley. ¿Eso tiene alguna Claro, base? ahí cuando él, bueno, él después se va a México, tiene otra vida, ¿Ya? allá él es doctor de homeopatía. ¿Eh? Él fue el doctor del presidente Madero en México. El presidente Madero era espiritista, era un colega en el fondo. Él también escribió un libro también el presidente Madero. Y ahí, claro, recibe, como la Revolución Mexicana y toda esa cuestión, recibe el grado de coronel. ¿Sí? Y se convierte en un agente de inteligencia. Esa es otra cosa que también le pasa a Otro veces más. a los esotéricos, se convierten en Claro, espías. ¿Ah? Y como el agente 666, Crowley. claro. Oye, otro Eh, personaje que anduvo por estos lados, importante dentro del rosacrucismo, fue Swinburne Clymer, que dictó una Claro, escuela incluso. bueno, era bastante común, o sea, igual que ahora, o sea, si alguien se contacta con alguien de alguna escuela y lo trae, la gente viene. Si uno no se entera de la cantidad de gente que viene, porque a veces son en círculos pequeños. Krishnamurti también vino a Chile. Krishnamurti vino a Chile, Ernesto Wood también estuvo en Chile, varios personajes así como eso estuvieron en Chile. Claro, la gira de Clymer no conozco mucho en qué momento fue, pero lo que yo recuerdo de estas como Rosacruces, ¿cachai? Podríamos pensar que quizás la primera cosa que llega, pero ya en un círculo medio reducido, puede haber sido algo relacionado con Stanislas de Guaita, porque se leía. Entonces ahí tenemos quizá una corriente media como la de Peledán, como por ahí la Rosacruz Católica, quizá alguna cosa por el estilo, ¿no? Pero en un círculo muy reducido.
porque la Rosa Cruz Católica en una vertiente es como puta, la Golden Dawn en Francia. O sea, ahí tiene como Rosa Cruz y toda esa cosa. De ahí los que llegan a posteriori podrían haber sido los de, ¿cómo se llama este personaje? El Amorc. El Amorc también llega más o menos temprano. También en círculos como reducidos, sin una cuestión oficial, tan oficial, y después se transforman en algo como oficial. También Y claro, está la de Clivers también. Pues son todas las Rosas Cruces. Y lo de Max Heiner también es una forma de Rosa. Pero estos son como todos movimientos neo-Rosa Cruces. Perfecto. Ahora, hay una especulación que es bonita, pero claro, es interesante, pero que yo no he podido encontrar pruebas fidedignas, documentos fehacientes, pero lo he escuchado por 2 veces y gente del norte la que dice aquello, pero es como un rumor, no sé si tú tienes alguna información, de Madame Blavatsky, que pudo haber ido al norte de Chile. Bueno, ese creo que leímos y vimos el mapa alguna vez juntos. Sí, Y recuerdo que los datos, no hay manera de corroborarlo, es lo que cuenta ella. O sea, que pasó como por el norte de Chile y que en ese tiempo no era Chile, pues en ese tiempo era claro, Perú. exacto. Buscando como La- estos accesos a la tierra hueca, como podríamos pensar ahora, túneles de una civilización anterior, Exactamente. posiblemente achacable a los incas o a algo anterior, siempre pensando en los atlantes, lemurianos, qué sé yo. Y a Más propósito, hablaba. Claro. y a propósito de teosofía, ¿qué podemos decir de la teosofía en Chile como parte? ¿Fue una organización fuerte? Hoy día bueno, todavía existe, pero Bueno, o sea, todavía existe casi unos 50 años, o más, quizá más. ¿Mm? Bueno, la teosofía, igual que todo esto, se empiezan en grupos de gente, más o menos llega, yo creo que por lo que he alcanzado a ver, llega a lo más a 1880, o sea, 5 años después de la fundación ya habían algunos teosóficos por acá. Y esta gente se empieza a organizar, llega más firmemente a través de gente en Argentina, si no me mal recuerdo, ¿eh? ¿Ya? Lofnor, porque ahí está la logia Lofnor, que era importante, que mezcla como el nombre de un personaje, no me acuerdo en este momento cómo era, pero era como argentino. ¿Eh? Entonces, que hizo harta, como decían, publicidad en ese tiempo, eran buenos publicistas de estas cosas, y se empiezan a aparecer como logias, pequeños grupos, ¿eh? Que se van organizando hasta que al fin, ya entrado más el siglo XX, se organizan como una cuestión central. O sea, existe la teosofía en Chile. Alrededor del año 20, más o menos así, se funden en una sola revista, las 3 o 4 que existían, la revista Teosófica de Chile, ¿eh? Y ahí ya tienen una sede, con una biblioteca, con un horario, y más o menos, o sea, más o menos las actividades eran las mismas que hoy en día sin pandemia, por decirlo así. O sea, reuniones para la gente, conferencias, acceso a la biblioteca, ese tipo de cosas. Y bueno, la teosofía en Chile, o los teósofos chilenos celebran el cincuentenario de la teosofía ya por 1925, debe haber sido algo así, con bombo y platillo. Una cosa casi pública, así, por decirlo así, casi masiva. Sí, uno de los grupos grandes, Con la importantes. teosofía, que es gente claro, fueron importantes. Y fue, bueno, después con el siglo XX, con la bajada también, el punto de Krishnamurti, o sea, cuando Krishnamurti se baja la teosofía, es un Claro. gran golpe para muchos. Pero ya después de la muerte de Blavatsky ha sido un gran golpe para muchos. ¿Eh? Para el mismo Krumheller, para el mismo Rogat también. O sea, ¿de qué teosofía somos nosotros? De la de Blavatsky, no la de Besant. ¿Ah? En el exterior, por ejemplo, de los decepcionados, hay gente que era muy cercana, o sea, G.R. Semir, ¿ah? El mismo Meirik también, que fue un gran publicista de la teosofía en aquel imperio austrohúngaro, ¿ah? Cuando ya empieza a interesarse por el yoga y le pide instrucciones a Besant, a que haya muerto, Besant le da unas instrucciones que él considera que eran de perogrullo, y dice, no, aquí no hay nada de eso. No pasa ¿Ah? nada por este lado. Sin embargo, ya había obtenido algunos secretos de la teosofía de aquel tiempo, que era cuáles son el verdadero maestro Morya. El maestro Morya no vivía en el Tíbet. El maestro Morya, ¿ah? Era Oyon King, era un personaje analfabeto que vivía en los Alpes y que sí se comunicaba telepáticamente con la Blavatsky en un tiempo. Wow. Son novedades poco conocidas. ¿Ah? Pero de él fueron discípulos Franz Hartmann, Steiner
el que fue su sucesor o el que se considera sucesor, que era Meir. Autores Esos son no, como los no secretos así, menores. esotérico. No Claro, menores. no menores, Me claro. estoy yendo de boca. Oye, Todo es público. personajes curiosos que han habido en Chile en este mundo esotérico, ¿cuáles te vienen a la mente? Como para que hablemos un poco de ellos. Ya no tanto de organizaciones, sino de personajes o personas. Bueno, podríamos cerrar con esto de las organizaciones, el hecho de los martinistas, que ¿Ya? eran dos, los franceses con León Tournier y los rusos también con Rogalev y todo eso. Son como los dos importantes ramas del martinismo en Chile que todavía perviven, y al cual también ayuda a aparecer Jaime Galtés, que llamamos personajes así como que Sí. demuestran algún desarrollo. Pero evidentemente Jaime, que estos, como digamos, espiritistas de sesión regular, ¿cachai? Este señor que habría sido pariente de Prat, ¿cachai? Reconozca al puro verlo, o sea, evidentemente esta gente practicaba cosas donde podríamos decir, supongamos que el marcador es que veía en el aura, ¿eh? Entonces, le vio el aura y dijo, este está hecho para esto, y que haya caído en trance tan fácilmente y todo ese tipo de cosas. Además, el sueño que él tiene, o sea, Jaime Galtés va por un sueño, donde el papá le habla y le dice, oye, yo dejé tal una plata para que usted, para que la familia pueda salir adelante. O sea, ir por un sueño, una cosa así, ya es bastante, o sea. Y después la cuestión de la mediunidad de él, pero él siguió siendo un buscador, o sea, se afilió a la masonería, pero encontró que esa no era suficiente, y ahí se afilia a la masonería egipcia y posteriormente al martinismo, Martinismo. donde hay algunos métodos prácticos, como que en ese ambiente también se recorren más cosas de lo que se dice oficialmente, hay que pensar un poco en eso, o sea, no falta el que le interese el yoga y algo sabe, o algo más que algo sabe. Una de las cosas que llama la atención de Jaime Galté es que prácticamente uno de los casos como más, podríamos decir, o quizá el único caso a nivel mundial, No, donde... ¿Hay otro? hay otros, pero son Ya, pocos, son súper, súper pocos. O sea, porque el hecho claro, de un bebé que hable, por ejemplo, es escasísimo, es escasísimo. porque en general el espiritismo tiene toda una mala fama, que no solo se la dio René Guénon con sus textos, sino porque en muchos casos se demostraron que eran falsos, que habían fraude. Pero el caso de Jaime Galté, yo me acuerdo en algún momento cuando tenía la librería y conocí a personas que habían a su vez conocido a Jaime Galté, decían que era un personaje intachable, alguien con respecto al cual nadie podía decir que era un estafador, un mentiroso, no utilizaba esto como para ganar dinero, y los casos que se daban se cumplían de manera increíble, ¿eh? Bueno, también, como por decirlo así, el pronóstico de su muerte, o sea, él sabía cuándo iba a morir, Como lo Julio tenía César. anotado en su libreta. Claro, como, bueno, Meirik también. ¿Mm? Podríamos pensar que varios de estos personajes saben en el momento que va a suceder. O sea, por algo hay un desarrollo en ello, ¿no? Exacto, exactamente. ¿Qué otro? Bueno, la palabra personaje suena un poco feo, pero se entiende. Personalidades, son personalidades. Exacto. O sea, claro, Personalidades son, que son llamativas, personalidades que... o sea, hablando de intachables, como decías tú, Ujú. podríamos citar a Mario Antonio Leti. Y ahí nos pasamos ya un poco de este mundo un poquito más ocultista a un mundo realmente como esotérico. O sea, Sí. Antonio Leti es un personaje también de antología, también un hombre intachable, alguien que ayudaba así, sin cobrar nada, enseñaba, en ese sentido, increíble. ¿Mm? Y uno Y ve la era influencia economista. de Antonio Letti. Antonio Letti es como el marginal de todos estos autores, como que es como la influencia oculta de muchos, porque si uno ve Claudio Naranjo, la Hoffman, Es que ellos fueron discípulos de Antonio Liet en unos cursos exacto, que él daba en la Chile, primero de simbolismo, y después, que es más interesante aún, en la casa de la Lola Hoffman se reunió un grupo, y ese grupo recibía un curso esotérico, y eso lo dice la Lola Hoffman. mm, Uno puede pensar que no solamente iban los alumnos de la Chile, por decirlo así, sino también los alumnos que tenía Antonio Letti. claro, Hay, en su funeral son dos las logias que
¿cómo se llama?, que presentan su respeto. Y uno es la de la estrella polar, que quizá habría sido su logia mágica, porque no tiene un número. Obviamente las logias masónicas se identifican por un número. Y la otra era la Hermes 52 o algo así. Claro, hace poco, bueno, poco, me refiero a todo el tiempo que ha pasado, pero será, no sé, 5 años, 10 años, Claro. ya se editó un libro, reeditó un libro de Antonio Leti, por la masonería, porque estuvo muy, muy olvidado este autor, la verdad que algunos tenemos la suerte de tener los volúmenes, los textos que sacó, y son del año 52, 56, por ahí más o menos, son muy Claro, antiguos. sí. Y 57, ese que estáis hablando es del 57, pero hay versiones como de 1 o 2 años antes que son las mecanografía, sí. mimeografía y cosas así. Hay, como dicen, 3 libros que son los 3 libros. Uno sobre la prehistoria, el Sí, otro sobre la Divina Comedia y el de la espiritualidad. espiritualidad en la contemplación y en la acción. Sí, que es un texto que a mí me llamó mucho la atención porque Lo estamos otro que hablando. tampoco se habla mucho es Ujú. que Antonio Leti también es como el instigador del grupo de Gurdjieff en Chile. Exacto, sí. Esa también es una que no se conoce mucho, o sea, ¿ah? Pero Y él es uno de los estudia primeros en mucho. contactarse y todo ese tipo de cosas. O sea. Claro, años 50 en Chile se crea el Centro de Estudio de Disciplinas Tradicionales, o no, de Tradiciones Americanas, algo así, el Claro, Z. centro tradicional americano, una cosa así. Sí, claro, uno piensa, Estudios tradicionales americanos. el Una Z, cosa así. claro, uno piensa en los años 50, algo inédito, que él cita a Julius Évola, pero lo cita mal, como Just Évola, que es muy curioso. Justus, Justus, ébola, Claro, sale como Just y Justus. claro. Sale de esa manera. Cita a Claro. Chuon también, en una época que acá en Chile, ¿quién conocía a Chuon? Era como realmente sorprendente la información que él Día, tenía. por decirlo así. Estaba él. Sí, y otra personalidad, bueno, Miguel Serrano, sin duda que también es como de las personalidades Claro. poderosas, llamativas. Uno podrá discrepar en ciertas cosas, pero nadie puede negar que es una figura descollante, un gran escritor. Bueno, como decía un amigo de izquierda, que él decía, o sea, bueno, ok, Miguel Serrano, ¿cachai? El nazi, pero era el don, Claro, era el don, o sea, no le puedes decir que no era un caballero, ¿ah? Y que sabía escribir, y que había estado metido en todas estas aventuras que si uno dice, o sea, ese viejo parece un anarquista, don. Se va a la India, anda de medio de vestido de hindú, tiene una amistad profunda, si es que no fue amante de Indira Gandhi, ¿ah? Y cuando él va a la India, dice una cita que a mí me parece súper interesante, que creo que es uno de los libros más interesantes, que uno debería partir más bien leyendo a Serrano por estos libros, los de la famosa trilogía del mundo exterior, pero especialmente el de la India. O la sea, serpiente El del serpiente paraíso. del paraíso es Sí, un librazo. Así. sí. ¿Ah? Y él dice varias cosas, como por ejemplo, o sea, me demoré muchos años en deshacerme de estas ideas preconcebidas, relacionándose las ideas como de esta orden en la que él tuvo, ideas preconcebidas, así como eso. Y al llegar a la India, donde está la paz, como construyendo este viaje con el maestro, ¿ah? Que iba a ir al Cairo, qué sé yo, y todas esas cosas así, ¿ah? Pero al llegar a la India tiene un mundo totalmente diferente. Eso, claro, hay muchas. O sea, tenéis yogis de verdad, tenéis santones de verdad, ¿ah? Tenéis los Himalayas al lado, o sea, no son imaginaciones teosóficas, ¿sí? Aunque hay teósofos, habían teósofos en la India. Sí, también es Y cierto. ahí tenemos, volviendo a la teosofía, tenemos El el Sudán. Swadharma Mandalam, Sí, ¿ah? Que de la teosofía súper pronto a Chile, 1917, o sea, ya tiene más de un siglo el Swadharma Mandalam en Chile. claro, una organización que todavía existe, es Una interesante. organización esotérica de la India, decía Claro, hay un libro ahí. el folleto decía eso. De Sí. Serrano, ¿qué podrías tú rescatar en el periplo esotérico, no literario, no poético, sino como esotérico o de búsqueda interiores, que se puede destacar de él? Bueno, podríamos decir que Serrano fue un mago, eso Ujú. no se puede decir que no. ¿Ah? De hecho, quizá él se manejaba muy bien, o sea, muchas cosas, o sea, conocía mucho más de lo que cualquiera en aquellos tiempos o incluso ahora puede llegar a conocer. O sea, hay libros que no existen en español y de alguna manera, o sea, yo sé que por traductores él tuvo acceso a esos conocimientos, ¿entiendes? Pero también él tuvo la práctica, o sea, la práctica de la magia, la práctica del viaje astral, por ejemplo, se puede decir que ahí están ligados a Serrano.
Ahora, Las runas, posteriormente las runas. claro, También está eso ahí en Serrano. ahora él crea como también su propio mito, por un lado, y crea su propia cosmovisión incluso, donde incorpora las personas que iba conociendo, Irene, Germán Hesse, Jung, todos ellos también forman parte, y eso queda muy claro en Nos, por ejemplo, como que son partícipes de toda su cosmovisión. Eh, O que, sea, él tenía una vida ocultista eh, ligada a la idea de las conciencias significativas, al sincronismo en algún momento. ahora, ¿qué se Y sabe? eso es como, bueno, si hay algo que podríamos decir que Serrano es que Serrano era un junguiano, o sea, de pata a cabeza era muy junguiano, o sea, la cuestión de los sincronismos eran súper importantes para él, eso está ahí, y desde bastante temprano, o sea, él leía junto con el maestro el misterio de la flor de oro, que tiene un prólogo donde las ideas de Jung están resumidas, por decirlo así de manera temprana, sí, pues no son las ideas finales, pero están resumidas y están ahí. Claro, a propósito del maestro de Serrano, bueno, mucha gente como que no, ahora se ha sabido en los últimos años, pero hubo mucho tiempo que todo esto quedaba como en el gran misterio, no se sabía mucho quién era el maestro, ni nada de eso, y casi era como terrible de mencionarlo, pero en el fondo esa información está, eh, está por ahí, y Carlos Rogat Salas era el maestro de Serrano, para mí, no sé, cuando leí al menos 3 libros de él, que aparecen como La voz del Señor, como Sri Rak Naif, me llama mucho la atención como esta fusión entre ideas que me parecían como teosóficas, como un poco Rosacruz, con mucha literatura también, con muchos escritores como malditos, con poetas, y mucha especulación también, era como una cosa muy Yo no llamativa. recuerdo que haya visto un escritor maldito, por lo menos los escritos de Rogad, No, pero pero sí en sí. el seguidor, en el, ¿cómo se El, llama? Hilarius. sí, claro, y que son dos personajes distintos, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso, pero claro, ambos se nota que tienen una cultura. Si hablamos de un escritor maldito que sí cita Rogad, es Seabrook. ¿A O, quién? o me- Ah, William Seabrook. Lo Seabrook. menciona, ya, mira. Claro, el de la Isla Mágica menciona ¿Sí? unos fragmentos de la Isla Mágica, claro. ¿Ah? Claro, también cita a Rumi o una traducción de Rumi en algún momento. A Pero Yogananda, claro, a a Babai. Sí, Yogananda, claro, a sí, Valle, claro. sí. Son cosas bien tempranas. Bueno, es evidente que un hombre culto de aquella época puede haberse manejado en el francés y era un poco más en el inglés también. O sea, un poco eso. ¿Y qué posibilidad hay que una orden así haya continuado? Gente a veces se pregunta eso. O sea, lo que pasa en muchas organizaciones es que ya están los precursores que tienen mucho más impulso, que son irregulares, que a veces se convierten en regulares, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ya entran en la cuestión, y qué sé yo, se convierten en maestros posiblemente algunos, otros simplemente no. ¿Sí? Y supongamos que ahí viene la siguiente generación. O sea, ya, tenemos quien le enseñó en este caso a Rogat, tenemos a Rogat, a la siguiente generación, ¿quién sería? Serrano, por ejemplo. ¿Ah? Serrano podría representar una época donde algunos son el apogeo. Él mismo, básicamente, porque él era demasiado oculto, era un monstruo en ese sentido. ¿Ah? Eh, Era tremendo. Pero de ahí viene la decadencia, o sea, los que se juntan alrededor de este como maestro que no quiere ser maestro, ¿ah? Claro. Porque les dice la papa que nadie te puede enseñar nada, o sea, a lo más te pueden dar unas líneas, oye, vaya para allá, ¿ah? Y si usted es valiente e inteligente, lo va a lograr, si no, no. ¿Ah? Y va a haber la gente que va a venir y que le dice, oh, qué maravilloso usted, y como también como Joro, es que pues, y la gente se deja querer, o sea, Joro es que se deja querer, él siempre dice, no soy maestro de nadie, ¿ah? Claro. Ya se lo dije. ¿Ah? Si usted no quiere creerme y que yo se lo estoy diciendo, bueno, problema ya es suyo. ¿Ah? Desarrollese. ¿Ah? O sea, incluso así con esas cachetadas en la cara, no sé, pues la gente prefiere, de nuevo, el curita, ¿cachai? Por decirlo así. Sí. ¿Ah? Sea cristiano, budista o satánico. ¿Ah? Siempre quieren un curita. ¿Ah? No es Alguien, casual, no es casual alguien a que, quien seguir y ojalá no pensar mucho.
Claro, pero mira, qué curioso, ¿no? Que si nos ponemos muy junguianos, que no es casual que hayas sacado a colación a Jodorowsky después de Serrano. Ahí como que... O sea, alguien una vez me dijo una cuestión que me ¿Ya? pareció así A como ver. loquísima, que era, estaba Jodorowsky saludando en un, como, en un bar, una cosa así, se pone a saludar Ah, sí. y de repente me dice, soy Miguel Serrano, soy Miguel Serrano. No sé si será verdad esta historia, pero me parece bastante chistosa. O sea, por un momento se reconoce en el gesto que está en el otro, por decirlo así, y que Claro, también es el otro. Es curioso esa cosa. Pero claro, volviendo a Serrano y utilizando como ejemplo, quizás qué pasó después, o sea, los que vinieron después, estos como discípulos o qué sé yo. Y ahí viene como, digamos, la decadencia. O sea, después de una cúlmine, podríamos decir que viene la decadencia, donde la gente conserva los documentos, donde ya este maestro se vuelve como medio sacrosanto en un cierto sentido, cuando quizás era mucho claro. más humano. Y mucho más interesante eso también, o sea, el serrano sufrido que va sufriendo a la India, que ha perdido al amor de su La vida, que amaba. ha Sí, perdido, claro, que ha perdido a su amigo entrañable de la juventud, ¿cachai? Que en el fondo el Chile que él pensaba que iba a un lado no le pasa nada, ¿cachai? Y va a la India, a otro mundo totalmente desconocido, a otro universo prácticamente. exactamente. Otro autor que... Ese serrano aventurero yo creo que es lo más rescatable dentro de todo, interesante. Que se atreve, o sea, que se atreve a hacer todo eso, o sea, si va con las patas y el buche. Claro, claro. El viaje externo y el viaje interno. Claro. Otro autor que no podemos olvidar, más que nada por la influencia que ha tenido, no tanto en Chile, sino fuera, Darío Salas, eh, Ah, ¿cierto? El fundador del bueno, pero Instituto Darío Salas también pertenece en el fondo ya a la Hermético. parte como de la decadencia de alguna línea, pues él fue discípulo de otro personaje, por lo visto una línea media como rosacruciana, que se llamaba Miguel Olivares. Sí, Miguel Olivares tenía cualidades energéticas, había desarrollado todas esas cuestiones. A mí me lo contó alguien que lo conoció. sí, ¿Ah? Entonces, este librero, Hugo, sí, el Hugo, claro, el sí. Hugo exactamente, tú también lo conociste, contaba esa anécdota, que él había ido a unos baños sauna y Miguel Olivares tenía la costumbre de ir ahí. Lo esperaba siempre una mujer muy bonita, ¿ah? Siendo que él ya era un hombre mayor. Y lo ve Miguel Olivares al Hugo y lo toca en un hombro. Y él siente el Hugo una descarga tremenda. ¿Ah? Y claro, tiene una purga, una purificación grande y Miguel le recomienda que tome aspirina. Entonces el Hugo decía, y en aquellos años, estaba hablando como de los 60, una cuestión ¿Ya? así, tenía algo al corazón, decía. Innegablemente el rumor que corría y que decía Hugo, que otra gente decía, que era el más grande brujo de Sudamérica, ¿sí? Así lo llamaba o así lo decía desde el Hugo. ¿Sí? Y ese fue el maestro de Darío Salas. Lo que ahí el Pelambre cuenta es que Darío Salas se peló los cuadernos Sí. de la orden y para que no siguiera en esa cuestión, el maestro quemó lo que había el resto. Y claro, la cuestión como hermética, como medio rosacruciana está al borde, o sea, estudiosos como Máximo Introvingue reconoce que hay una cuestión rosacrucianista en lo de Darío Sala. Y que bueno, él hizo sus cosas bastante entre bien y mal, digamos así. Pues. Está el asunto de esa discoteca ahora que iba a ser el Instituto Filosófico Hermético, que es una tremenda pirámide, ¿ah? Que ahora es una discoteca y hay unos problemas de plata, y bueno, esos pelambres yo creo que están fuera de lo esotérico, pero siempre hay algo así, pues siempre hay alguien que chamulla con su logia para obtener lo típico, dinero, poder y sexo. Sí. Una vez un amigo, el Marcelo, eh, también vinculado a todo este mundo de las librerías, me señaló algo que sí es así, es muy interesante. Él decía que había visto en una ocasión, no sé si era un reportaje o un video o una foto, pero en el fondo donde salía Vladimir Putin, presidente de Rusia, con un libro de John Baynes en Ah, la sí, mano. eso es como reciente. Sí, eso es como reciente, sí. Sí, porque él se como que agarró esa cosa, pero no una cosa tan difícil, pues sí, es cosa que no sé, pues, por ejemplo, no sé, pues, viene el Dalai Lama, voy a ver al Dalai Lama y me saco una foto del Dalai Lama. O mire, tengo este libro, le muestro. ¿Cachai?
¿ah? Y me saco la foto. O sea, Claro. yo recuerdo algunos como pseudo chamanes, no sé, pues el cóndor amarillo, por ponerle un nombre, y el cóndor amarillo salía en fotos con el Dalai Lama, con Ocho, con no sé quién, así, con un montón de fotos, y era como, ah, claro, el cóndor amarillo, gran chamán. Y nada, pues entonces, era uno más que iba a la charla nomás, pues, sacó una foto. Claro, pero él decía que además de eso, lo que pasa es que habría tenido una gran influencia en Rusia, a tal punto que Pero ciertas es que Rusia es ciudades, inmensa, o sea, Rusia es inmensa. ¿Ah? claro, Piensa en eso, o sea, Rusia es inmensa, o sea, es una cosa, es un número inconmensurable. Es un número inconmensurable. O sea, aquí en Chile, por decirlo así, a una revista de cómics súper buena, por dar un ejemplo con una revista de cómics, ¿ah? Si es súper buena, no sé, pues Logan Cage, ¿cachai? ¿Cuánto era la venta de Logan Cage? 300 personas eran los fanáticos de Logan Cage, 300 personas. En México, una cosa pequeña, llega a 3.000 personas. En Estados Unidos, ¿cuánto será? En perfecto. Rusia, imagínate, o en China, los números se empiezan a hacer gigantes. O sea, para nosotros son dimensiones inconmensurables, ¿no? Pero para allá puede ser más o menos normal. Es una especulación dentro de todo. O sea, innegablemente Darío Sala hizo un negocio ahí en Rusia. O sea, Claro, la hizo bien. Los últimos años de su vida, por decirlo así. sí, sí. ¿Ah? Claro, porque han Sí, sí. habido estas personalidades como que chilenas que han llegado más allá, pues, o sea, el Jodorowsky, Claudio Naranjo, Darío Sala, mismo Serrano con el hitlerismo esotérico, eh, que en distintos niveles, pero igual han trascendido como el esoterismo y el ocultismo de acá. Lola Hoffman, ya que la mencionamos en algún momento, ¿ella podría considerarse de alguna manera dentro de esto o más que nada como la llevaríamos por otro Es que yo derrotero? creo que ahí el derrotero o la herramienta que podemos utilizar en relación al tema, ¿cachai? Es lo siguiente, o sea, primero, los pioneros generalmente eran gente con profesiones más hardcore, más duras, ¿cachai? No sé, pues, Rogat que era dentista, Tournier que era químico, farmacéutico, otro que era ingeniero, ¿ah? Podías encontrarte profesiones así. Después eso va derivando a que también los artistas estén involucrados, escritores, artistas, qué sé yo. ¿Ah? Y el traspaso siguiente, o sea, un poquito antes de que ocurra ya que sea como ya más hacia los artistas o incluso el fotógrafo, el Larraín también estaba metido en varias cosas. Sergio Larraín, mira. Sí, pues, la meditación y No, todo de eso, veras. y era un Sí, místico de la cuestión, o sea, era un místico del instante para la cuestión de la foto, o sea, leer esos escritos es leer a un estudiante del Zen. ¿Sí? Yo creo que le erró en varias cosas, pero llega, ¿cachai? En ese sentido a entender la cuestión del instante, ¿cachai? O sea, el instante pasa y da lo mismo, ¿eh? Si no estuviste presente. Pues si la cuestión es esa, y el instante sigue pasando. Pero claro, va derivando y la parte entre medio son los psicólogos, de los cuales los pioneros son la Lola Hoffman, por ejemplo, y Claudio Naranjo. ¿Ah? Ahí hay que citar también que en la Universidad de Chile, en aquellos años 70, 60, se hacían experimentos, participó. sí, pues es un tema también Claro, interesante. pero claro, no es el LSD recreativo, por decirlo así, pues no son drogas recreativas, es otro la experiencia y también la búsqueda media mística que hay alrededor en ese lado. ¿Mm? Otra personalidad importante que, bueno, tiene un poco que ver con Naranjo y algunos de los que mencionamos, Totila Albert. Eh, Bueno, Totila Albert también sí, se puede explicar como maestro de la Hoffman y el Naranjo. ¿Sí? Y con Totila Albert nos vamos a un mundo totalmente nada que ver, porque Totila Albert es como en el fondo la Lebensreform en Chile, ¿eh? Asociado a todas también las cuestiones místicas. Totila Albert leía el Bhagavad Gita, la Divina Comedia, esos libros están en su biblioteca, tanto la que perdió en Alemania como en Chile, la que recuperó en el fondo, los libros que recuperó en Chile. Pero Totila Albert, claro, era como un místico, en cierto sentido, con la idea ya súper temprana de la arteterapia, con cierto tipo de cosas así. la biodanza también, hay otra como disciplina por ahí que emerge. Quizás no sé si podamos. eh, Bueno, el Rolando Toro también está más o menos vinculado a estos locos de los 60. Ujú.
está un poco como ahí. Y claro, y él tenía una visión arquetípica. Y claro, y él visitó Chan Chan, y esta ciudad en el Perú, y le dijeron no sé qué cosa, suponte que esta era la sala donde estaban las vírgenes del sol o algo así, y él dijo, claro, y a este otro lado estaban los guerreros, y aquí no sé qué, y acá no sé qué, entonces, porque el plano arquetípico lo reconoció inmediatamente, Wow. y claro, y la gente que lo estaba guiando, pero ¿cómo supo? ¿Cachai? Wow. Esa Mira, historia de Rolando Toro. mira, tremendo. No, era tremendo. Hay, bueno, hay unos pelambres también, También Blue tremendos. Bill y cosas ahí con Rolando Toro, pero también era como esos 60, Sí, por claro, lo llevaban que a la gente a experimentar muchas cosas, pues Grupo buscar y experimentar Arica, muchas cosas. Claro, Grupo después Arica. viene también el grupo Arica, Sí. que lo traen para acá, con Hichazo, que es como siempre al borde entre la charlatanería por un lado, el exceso de drogas por otro lado, pero también por lo visto él cachaba algo, o sea, lo de Gurdjieff y método efectivo, que podían por lo menos en unos retiros la gente sentía algo, salía como, oye, sí, me pasó algo, cambió un poco mi vida, qué sé yo. ¿Sí? ¿Ah? También hay que pensar por otro lado, donde todos esos ideales, ¿cachai? Esas cuestiones ideales de la figura de los años 50 estaban en decadencia. O sea, en Chile al menos mi conclusión es que eso muere con el caso del Chacal de Nahuel Toro. O sea, ¿por qué? Porque los que pierden son los valores conservadores. ¿Cachai? Yo creo que la derecha de la época, ¿cachai? Se pegó un balazo en las patas matando al Chacal de Nahuel Toro. No solamente por una cuestión política o eso, que fue la intención. O sea, ya vamos a matar al tipo súper malo, ahí con eso vamos a ganar un cierto rédito, y no sucedió. Por otro lado, ¿cachai? Eso es en contra de todos los valores. O sea, el tipo se había redimido de alguna manera. Y lo que iba a quedar era en prisión perpetua. O sea, ¿qué más cristiano, entre comillas, o católico que esa posibilidad? Y a la vez masónico, porque se ve que el alcalde como que alguna cuestión tenía con eso, o sea, se funden dos cosas. ¿Ah? Y eso tiene que ver también con las dos, en la película se ve por lo menos, que tiende a ser media documental, las dos cosas. ¿Cuáles son las dos figuras que aparecen así como arquetipas que apadrinan en el fondo y la Virgen del Carmen por el otro? Mira, tremendo. Así ya, Los somos, símbolos y los arquetipos empiezan ahí a claro, empiezan a hablar de nuevo. hablar. Exactamente. Bueno, Francisco, lamentablemente tenemos que finalizar este programa, lo cual no obsta que en otro momento hablemos quizás de algunas de estas figuras, pero en especial. Sería muy grato tenerte nuevo acá, pero ya para hablar quizás como de un tema más singular, más preciso. Eh, para finalizar, ¿qué te gustaría como decirle quizás a la gente que se está interesando por caminos espirituales, que quiere saber un poco de la historia de esto en Chile? ¿Qué recomendaciones, qué palabras tú podrías darle a las personas que vieron este video, por ejemplo? Pues lamentablemente no hay textos como tan amplios, es Ultratumba, que es académico, un poco cansino quizás, pero hay algo, por ejemplo. Eh, Esperamos escribir en el fondo ese libro que es como la tarea de uno, ¿eh? Sobre esto. Yo siempre estoy abierto a responder preguntas, también es una cosa que puedo decir, ¿Cómo te pueden ubicar, pero al que por ejemplo, si alguien te quiere bueno, ubicar? está en Facebook, mi nombre está en Facebook, Uh ahí me pueden escribir, quizás no atienda al tiro, pero siempre atiendo. -huh. Eso está claro. Eh, con respecto a cómo interesarse, bueno, quizá el consejo para mí viene de esta cosa horrenda que sucedió con el Antares de la Luz, que era como, oye, era gente universitaria, o sea, pucha, ¿qué pasó ahí? ¿Está ahí? Bueno, es que las ganas de creer son quizás mucho más grandes a veces que la realidad. Cualquiera te podría engañar con cualquier otra cosa, la política incluso, por ejemplo, ahora que está todo tan revuelto, ¿eh? Hay charlatanes en todos lados y de distintas maneras, charlatanes más serios que otros, hablando por ejemplo de Darío Sala, o sea, hay un aspecto medio charlatanesco en su cuestión, no se puede negar, pero vehicula otras cosas que son más o menos en un inicio disciplinarias que pueden ser ordenadoras para alguien. Porque, ¿qué es lo que busca uno en eso? O sea, Esa es la pregunta, claro. y esa es la respuesta también, o sea, si busca a un padre, puede que alguien te engañe diciéndote que es su padre, ¿cachai? Si busca dinero, alguien te puede engañar diciendo, no, si quizás nunca suceda, etcétera.
Hay que tener cuidado con las propias debilidades. Como dice la clave quizás es te conoces a ti mismo. Si yo no sé de esto, investigo primero. ¿Es realmente serio meterse, ¿cachai? En las sectas altares de la luz? Mira quién era el tipo, o sea, ni sus alumnos le creían, pero Exacto. un montón de gente con debilidades psicológicas en el fondo y que tenían mucho más, como se llama, instrucción académica que él, pero no No educación, sirvió de que nada, esa es la claro. diferencia entre la instrucción y la educación, ¿cachai? No se le ocurrió averiguar primero quién era él, ¿cachai? Y a la primera paliza salir arrancando. O sea, ¿cómo es posible que creían que el tipo era Dios? Es imposible. Uno dice, o sea, qué tremendas carencias habrían ahí. Hay que quererse, hay que tener cuidado con esas cosas. Como Se paga con caro a todo, veces. mismo, con las relaciones personales. Sí, Sí. pues, puede salir caro. Bueno, Así que, Francisco. así que cuídense, cuídense, investiguen, averigüen, pisen firme en el piso primero. Enraícense. Incluso en esto que puede ser tan así como tan espiritual y volado y todo eso. Bueno, Francisco, Eso. muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y por la generosidad de entregar todo lo que tú has investigado y tus propias visiones. Esperamos tenerte en una próxima ocasión, así que un fuerte abrazo a la distancia y hasta una próxima oportunidad. Un abrazo, Sergio, que estés bien. Y Chao, que todo el estés. mundo también. Gracias. Adiós.